Mis muy buenos hijos de nuestra comunidad Despierta al Gigante, seguimos avanzando este día 17 de meditación, viviendo con intensidad los 21 días del ayuno del profeta Daniel, preparándonos siempre para nuestra consagración a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Cada vez nos acercamos más a nuestra meta, a esta etapa también de nuestra vida. Espero que puedan recoger los frutos espirituales y corporales que el Señor les permita para gloria y alabanza suya y para el bien de su iglesia y la santificación de todos nosotros. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que nos asista, nos guíe, nos abre el entendimiento, disponga nuestro espíritu para vivir este día muy especialmente con intensidad, esta consagración, este ayuno, privándonos corporalmente de nuestros gustos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán recreadas y renovarás la faz de la tierra. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, seguimos viviendo esta preparación, este ayuno, estos 21 días, me imagino que intenso para cada uno de nosotros. Me imagino que ya están recogiendo algunos frutos corporales y espirituales cada uno de ustedes. Y esto para crecer en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a uno mismo. Porque, como lo dije al inicio de estas meditaciones, que el ayuno nos ayuda a conocernos mejor, a conocer nuestras debilidades y a trabajar en ellas para fortalecernos y llenarnos de virtud. El día de ayer estábamos dando algunos consejos, algunas herramientas espirituales para intensificar, para afinar el oído, para aprender a escuchar a Dios. Decía algunos comentarios que algunas personas me decían en algunos momentos, me han dicho: Padre, que no escucho a Dios, no entiendo a Dios, siento que a Dios no me escucha, dicen algunas personas. Pero es que no es que Dios no nos escuche, es que nosotros no sabemos escuchar a Dios, no sabemos el lenguaje de Dios. Y necesitamos que se nos enseñe el lenguaje, la manera en la cual Dios nos habla. Y para eso somos los guías espirituales, los sacerdotes, la iglesia. Para eso Jesús fundó la Iglesia Católica, para convocarnos para la adoración a Dios, para rendirle culto, para darnos la salvación, para hacer caminos, para hacer signo en medio del mundo de la presencia de Dios, de su existencia. Y también para que fuera escuela y camino de manifestación de Dios. Es decir, que en la iglesia nosotros aprendemos el lenguaje de Dios. Porque Dios es especialísimo, todopoderoso, omnipresente. Pero aunque está dentro de nosotros, también está fuera de nosotros el Señor.
y muchas veces no lo podemos percibir. ¿Por qué razón? No lo podemos percibir, no podemos sentir su presencia, y no solamente sentir su presencia, saber que Dios está ahí, saber que Dios me habla, porque el pecado ha hecho una separación, nos ha separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. El no que le hemos dicho a Dios con nuestra deliberación personal contraria a la ley que Él ha puesto, que es la ley del amor, la ley de los 10 mandamientos, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, cuando nosotros entramos en contradicción con esa vocación nuestra, hay una ruptura interior que nos limita a poder percibir la presencia y a sentir a la presencia de Dios y a la manera en la cual Dios nos está llamando. Es decir, el pecado ha roto la comunión que teníamos desde un principio con el Señor. Y por eso la necesidad de conversión, que este tiempo del Adviento nos invita a ello. El tiempo del Adviento es tiempo para convertirnos a Dios, es decir, volver a Dios, examinar en dónde estamos fallando, cómo estamos fallando, en qué, para poner más atención. Y pues este tiempo es especial para ello, pues les he dado a ustedes algunas herramientas para despertarnos nosotros en el sentido espiritual, porque como dice Jesús, que la carne es débil, pero el espíritu está presto. Jesús en otro pasaje del Evangelio decía, está despierto. Se van iluminando cada día, cada semana que va pasando, se van iluminando unas velitas, ¿verdad? Las velas de la corona de Adviento, quiere decir que cada vez se va acercando esa luz que ilumina nuestro caminar y nos hace ver en qué áreas de nuestra vida debemos trabajar. Pues entonces el día de ayer le daba algunas indicaciones importantes para tener en cuenta y las voy a recordar nuevamente de una manera breve. Creer el mensaje de la Iglesia, creernos el mensaje que nos está regalando la Iglesia católica, saber de que nuestro Dios es un Dios vivo, que es todopoderoso y que se manifiesta y se comunica de muchas maneras. Tener presente que Dios en cualquier momento, el Señor, se puede manifestar, se puede comunicar a nosotros y se puede valer de cualquier cosa. Y ese es el propósito de nuestra meditación, estar alerta, despiertos. Y una de las maneras de estar despiertos es el ayuno. Al privarnos nosotros de nuestros gustos, de nuestras apetencias, al privarnos de ellas sentimos fuertes impulsos interiores y eso nos va a decir que necesitamos estar atentos e intensificar la oración. Y esa manera, como lo hacía también el profeta Daniel y sus compañeros, sus amigos, despertaron ese sentido espiritual para el servicio de Dios. Pues también acercarnos a los sacramentos, a la vida sacramental, principalmente la Eucaristía, comulgar, ofrecer la Eucaristía. Cuando usted comulgue, hermano, hermana, usted diga en su corazón, ofrezco, Señor, esta Santa Eucaristía por las ánimas benditas del purgatorio. Las gracias que derramas para mí, Señor, concédelas a alguna alma del purgatorio que esté necesitando de mi oración, de nuestra oración, y la ofreces. Puede ser por una persona viva o por una persona difunta. Y aprender a escuchar a Dios y a estar en silencio. Vamos a abordar ese tema el 9, ya antes de finalizar, el 9 de diciembre. Antes de finalizar estas meditaciones, pues me gustaría abordar ese tema del silencio.
a sosegar nuestra vida interior. Eso. Debemos estar conscientes que Dios también permite las cosas para nuestro bien. Saber leer entonces los acontecimientos, saber pedirle la gracia a Dios, el discernimiento para poder comprender las cosas que nos pasan en nuestra vida y tener ese don de consejo. Por lo tanto, tenemos que pedir al Espíritu Santo siempre, hermano. Lo primero, lo mejor que podemos pedirle a Dios es: Señor, regálame el don de tu Espíritu para poder tener discernimiento, para poder tener tus dones, Señor. Formarnos lo mejor que podamos. Si usted se entera de una formación en la parroquia, en la comunidad, hay que buscar el tiempo. Les digo a ustedes que el tiempo presente es el tiempo de los laicos. Ustedes son los grandes protagonistas de la transmisión de la fe. Los laicos, y lo vuelvo a insistir, los laicos en Estados Unidos tienen esta gran misión, este gran apostolado de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Así como en un tiempo, en los primeros siglos, que los apóstoles salieron de Jerusalén y Santo Tomás se dirigió a la India. Y así cada uno de los apóstoles se fue dirigiendo a regiones distintas. Y San Pedro y San Pablo se dirigieron a Roma y fundaron en Roma esa comunidad hermosa. Y de Roma salió la iglesia para evangelizar toda Europa. Y de toda Europa salió esa iglesia de España. El apóstol Santiago vino a España por la ribera de aquel río y llevó el mensaje hasta los confines. Y después los españoles, en el tiempo de la colonia, llevaron la fe a América Latina. Los irlandeses llevaron la fe a los Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos. Los franceses y los ingleses también llevaron la fe a Quebec, en Canadá, y así sucesivamente. Y esa fe se ha propagado por los Estados Unidos, la fe católica. Y esa fe se sigue enriqueciendo ahora con la alegría y el entusiasmo de tantos latinos que están en Estados Unidos. Ustedes, pues avivemos nuestra fe para que tantos hermanos nuestros ahora se necesita en Europa que se conozca a Jesucristo. En África, en América Latina muchísimo, en Asia, Estados Unidos, esperanza para todos nosotros. Así es que formémonos lo mejor posible, porque en esa medida podemos ejercer un mejor servicio. Y también, si tenemos unos laicos bien formados, eso será exigencia para que nosotros los sacerdotes nos formemos mejor para servirles a ustedes. También la vida de sacrificio, les decía a ustedes, tener presente la vida de sacrificio, los ayunos, las oraciones, la limosna, la obra de misericordia que las mencionábamos ayer, el ejercicio constante de esta obra de misericordia, rezar por la iglesia, ofrecer a Dios aquello que se nos hace difícil, ofrecer sufrimientos al Señor, los pecados, debilidades, defectos pasados y presentes, el silencio interior, rezar el Santo Rosario, el Vía Crucis. ¿Ve? Todas estas cosas, todos estos ejercicios, estos consejos que les estoy dando, irán despertando en nosotros de una manera u otra. No les podría decir cómo, porque Dios tiene diversos caminos para cada uno de nosotros. Y Dios se manifiesta de una manera personal a cada uno. Pero la vivencia de estos ejercicios de caridad,
de amor al prójimo, de oración, podrán despertar en nosotros esa cercanía espiritual, esa dimensión espiritual, la podrán acrecentar cada vez más y podremos percibir de una manera sorprendente lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo nos orienta. Yo les quiero leer un trozo de lectura del profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 19 al 21, respecto a lo que estamos hablando. Así dice el Señor, el Santo de Israel: pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar porque se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, nosotros queremos escuchar a Dios. Pues para escuchar a Dios tenemos que empezar a vivir de una manera generosa esto que les he dado. Son consejos por los cuales tenemos que seguir. También la liturgia de las horas, si podemos leer la liturgia de las horas, el oficio de lectura de la iglesia, lógicamente asistir a la misa, como ya les dije a todos ustedes, la participación en los sacramentos y todo esto despierta en nosotros, dispone nuestro corazón a estar alerta, a estar atento. ¿Por qué? Porque Dios puede pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Puede ser desde las cosas más pequeñas y sencillas hasta las más difíciles. Un ejemplo, usted va caminando por una vía y de repente te encuentras que hay un cruce, no sabes si ir a la derecha o a la izquierda. Y entonces, ¿y por dónde voy? ¿A dónde cojo? ¿Qué camino voy a tomar para llegar a casa? Y entonces sientes en tu interior, vete por la izquierda. Ese es el Espíritu Santo. Ese fue el Espíritu Santo que guió a San Pablo. Está en los Hechos de los Apóstoles. Habría que leer los Hechos de los Apóstoles para enterarnos cómo Pablo llevaba la vida de la misión de la iglesia. Y Pablo dice en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo los llevó a tal lugar, les impidió no evangelizar tal zona, que el Espíritu les motivó a hacer tal cosa. Léanlo, está en Hechos de los Apóstoles. Es decir, a eso le llamamos nosotros la vida del Espíritu. El Espíritu, cuando nosotros trabajamos estos consejos, valga la redundancia, pueden revisarlo en lo del día de ayer y empecemos a vivirlo. Podrá darnos el Señor, no crean que de la noche a la mañana, lógicamente es cuando Dios quiera. Usted lo puede empezar a vivir a partir de este momento, puedes pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo, cuántas semanas más. Las que Dios quiera y las que sean necesarias, porque cada uno de nosotros tenemos un camino distinto de espiritualidad. Y a Dios no lo podemos obligar a que se nos manifieste, a que Dios nos hable. Obvio que Dios habla, el problema es que no lo sabemos cómo lo hace. Pues para eso, dejemos que Él a su tiempo nos hable. Lo va a hacer. Si ya lo está haciendo, bendito sea. Yo me refiero a aquellos que les cuesta o que se angustian porque están en la iglesia y no hayan sentido en la liturgia de la iglesia, no le hayan sentido a nada en la iglesia, no les dice nada la fe. Eso quiere decir, si no le dice nada la fe, es que hay que examinar. Pues hay que examinar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Bien,
Y para fortalecer entonces esta dimensión espiritual, pues tenemos que ser humildes, pacientes, pedirle ese don al Señor, pedirle el don del Espíritu y ser pacientes porque Dios tarde o temprano nos va a comunicar lo que quiere. Hay algunas claves para percibir lo que se las voy a dar. Bueno, esto pues me ha servido a mí de una manera personal y pues en la catequesis, en la vida de nuestras comunidades las he dado y pueda servirle también a ustedes. Cuando usted vaya a la liturgia, a la misa, usted tiene que empezar a disponerse desde antes, cuando usted se está listando, se va a preparar para ir a la Santa Eucaristía, usted ya empiece a orar, empiece a rezar, pídale al Señor que le dé discernimiento, que abra sus oídos, que quiere escucharle, quiere dialogar con Él, que le disponga su corazón, que le entregas todas las personas y empiezas tú a nombrar a las personas que quieres entregar en esta Eucaristía, sean vivos y difuntos. Y dile a Jesús, Señor, quiero escucharte, quiero verte. Entonces, cuando estés en la Santa Misa, mucha atención a esto. Puede ser que Dios te hable por medio del canto, del coro. Puede ser que Dios te hable con la predicación del sacerdote. A veces cuando un sacerdote predica, uno entra y sale igual, puede ser. Puede ser, no te dice nada Dios por ahí, puede ser. O no le entendiste nada al sacerdote o habló en otra lengua. Pero puede ser en otros momentos que el sacerdote predique exactamente lo que estabas necesitando. ¿Cómo vas a saber que lo que quiere Dios ahí? Cuando a ti te llame la atención una frase, algo que diga, entonces por ahí usted tiene que percatarse. Puede ser que Dios te hable en la lectura. Se leen las lecturas y al principio no te dirá nada. Pero puede ser en el momento en que menos lo esperes, el Señor se manifieste. Puede ser por medio de una oración, lo que le llamamos nosotros las eucologías en la misa. Las eucologías son las oraciones que va diciendo el sacerdote. Puede ser en la plegaria eucarística. Puede ser en algún gesto de alguna persona o de algún niño. Puede ser que Dios se manifieste su voluntad en el momento de la comunión. Puede ser que Dios se manifieste incluso ya no estando en la misa, están saliendo en la misa. Cuando tú pones en práctica todo lo que te he estado diciendo y eres paciente y sabes, Señor, tarde o temprano me vas a hablar, puede ser que Dios se manifieste en algún mensaje que alguna persona te vaya a decir, que tengas un problema X y esa persona te diga esto y esto y esto te puede servir. Entonces, ¿cómo vas a saber? Habrá como unos, es que esto es espiritual y muy difícil también describirlo, pero yo le llamo jalones, unos jalones como que te golpea el oído, como hay algo que te golpea el oído de una manera amorosa, no con violencia, sino que te llama la atención. A eso me refiero. Pongo un ejemplo. Un día de tantos, pues una señora, se llama Rosa María, me contaba, padre, fíjate que tengo este problema económico, así, y no sé cómo hacer, tengo a mi hijo enfermo, y la verdad es que he estado sola aquí en la finca, y angustiada, ¿y qué hago, Señor? Y entonces me decía ella, pues yo me puse a pedirle a Jesús, al Señor, Señor, dame una respuesta. Y le presentó
Rosa María le presentó su problema al Señor, es decir, le contó al Señor en oración, dialogando con él. Ella estaba cocinando, haciendo limpieza, qué sé yo, y entonces ella, mientras hacía la limpieza, conversaba con el Señor. Y entonces pasaron unos días, me decía ella, y de repente vino a visitarme la fulana de tal, y estábamos platicando, y entonces Rosa María me decía: puede ser que Dios me hable en esta persona. Me decía, sí, es que les cuento esto porque es exactamente lo mismo que lo estoy diciendo a ustedes, que Rosa María tenía la fe de que Dios le iba a hablar, que en cualquier momento Dios le podía hablar, podía ser por una persona, un acontecimiento en la vida. Y entonces Rosa está atenta, conversando con la señora, y entonces y le presentó su problema. Fíjate que tengo este problema aquí con la casa y esto y lo otro. Y entonces, y la señora le dice: ¿y por qué no pones en alquiler la parte de atrás de la casa? Esto y esto y esto, y así no estás sola, tienes quien esté aquí contigo, estás con tu hijo enfermo. Y entonces ahí Rosa María sintió en su corazón: aquí está lo que estaba necesitando. Ahí me está hablando Dios, decía ella. Yo sentí, me decía Rosa, que Dios me estaba hablando en esa persona. ¿Por qué? Porque yo sentí en mi corazón que lo que me estaba diciendo ya era la respuesta que yo estaba esperando, que yo estaba buscando, que Dios me iluminara. Porque ella estaba sola con su hijo en ese caserón, en esa finca, y tenían 3 cuartos, 3 habitaciones que estaban sin ocupar, y había personas que estaban buscando un lugar donde vivir. Y ella pues estaba sola ahí con su hijo, no tenía con quién más que le pudiera darle un grito de auxilio y tal. Y entonces Rosa María, pues eso fue lo que hizo. Decía: ese es el Señor. Así efectivamente. Pasó otro ejemplo. Y esto me ha pasado a mí también, que yo converso con el Señor, le digo las cosas, le digo: ¿cuánto me querés, Jesús? Dios corrige. ¿Ve? Y entonces, ¿cuánto me amás, Jesús? Mira que tengo este problema, así, así. Le dije al Señor, le conversé, platiqué. Obvio que Él no me va a responder ahí nomás. Es cuando Él quiera, hermanos. Es cuando Él lo quiera. Lo va a hacer. Pero tenemos que estar esperando. Entonces resulta que yo estaba conversando con alguien, se me acerca un hermano sacerdote y me dijo una frase, no recuerdo cuál fue, pero yo sentí que cuando me dijo eso él, mi corazón se inquietó. Dije: este es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se inquietó mi corazón? Porque pude saber de que lo que me dijo esa persona, ese sacerdote, no era él, era Dios. Dios se vale de las personas para manifestarse, para hablarnos a nosotros. Lo puede hacer, es que Dios es todopoderoso y lo puede hacer de muchísimas maneras. Cuando tienes un problema, por ejemplo, y tú le presentas el problema al Señor, tienes un acontecimiento de tu vida, una enfermedad, y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir en medio de esto que yo estoy viviendo? Había otro hermano sacerdote que era seminarista en aquellos tiempos, hace unos 10 años atrás, unos 12 años atrás. Y entonces, ese seminarista era muy gordo. Y él quería ser delgado. Quería bajar de peso. Y entonces le dijo a Jesús, me estaba contando él: Señor Jesús, quiero adelgazar, le decía, quiero ser más delgado. Y entonces, con el pasar del tiempo, le dio lo que le llamamos nosotros azúcar, una enfermedad. ¿Ve? Y entonces, pues tenía eso, le dicen una enfermedad y le hizo bajar de peso. Y nos estaba comentando a nosotros: yo le pedí al Señor, me decía, yo quería ser delgado y me mandó esta enfermedad.
y entonces ya estoy delgado. A veces no sabemos pedir lo que no sabemos pedir a Dios. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo interceda y pida lo que necesitamos. Entonces le decía yo a este hermano seminarista en aquellos tiempos, lo que pasa, Roger, es que no supiste pedir. Vos querías bajar de peso y el Señor te mandó la enfermedad. Entonces, ahí está, Él te cumplió lo que le pediste. El problema fue que no supiste pedir, le decía yo. Entonces, así, cosas así. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me querés enseñar en medio de esta enfermedad, en medio de este problema? Algo nos puede estar diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios habla en los acontecimientos de nuestra vida. Y por eso la fe, saber leer los acontecimientos. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y Él se vale de aquello que nosotros aparentemente lo miramos mal. Hay que decir, Señor, vos eres todopoderoso y ahora no veo positivamente lo grande que podés, algo grande vas a sacar de esto. Cuando a usted le esté yendo mal las cosas, usted bendiga a Dios. Usted diga, bendito sea Señor. ¿Por qué? Porque algo bueno viene detrás de todo esto malo. No hay mal que por bien no venga, porque tú eres poderoso, Señor. Y el Señor nos pide esa confianza de niños. Pidámosle entonces al Señor que nos regale esa confianza, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me querés enseñar en este problema que yo tengo? Hay gente que dice, Señor, dame paciencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios manda los problemas de la familia, del trabajo. Y entonces, ahí están. Tú pedías paciencia. Pues ¿cómo se alcanza la paciencia? Por medio de los problemas. Y así, sucesivamente. Entonces, si hay alguna enfermedad, si conoces a alguien con una enfermedad, consuélale y diles, bendecida a Dios, dale gracias a Dios por tu enfermedad, ama a Dios y dile, Señor, gracias por esta enfermedad y yo la uno a ti, yo me ofrezco estos dolores, estos sufrimientos, los ofrezco y lo uno a tu cruz para salvar al mundo, para completar tu sufrimiento, Señor. Y cuando tú lo das generosamente, cuando esa persona lo dé generosamente, misteriosamente sentirá paz en su corazón, aún en medio del sufrimiento. Esa es la maravilla de nuestra fe. Esa es la redención a la que nos hemos referido en otros momentos. Es un misterio. En la medida en que yo ofrezco mis sufrimientos a Dios y lo uno a la cruz de Jesucristo, me hago uno con Él en la cruz. De una manera misteriosa participamos nosotros de la gloria de la resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo ya resucitado, vivo, actuante, también nos hace participar de ese gozo anticipado de lo que viene al final de la historia. Tenemos este trabajo que hacer por el bien de la iglesia, por el cese de la pandemia, por la santificación de los sacerdotes, por los seminaristas, por nuestra familia, para que Dios les proteja, por la evangelización de este mundo, por la presencia de la iglesia en todos los ambientes. Bendecimos entonces al Señor y nos despedimos haciendo esta pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por estos buenos propósitos que nos regalas, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, suscríbete a nuestro canal, dale manita arriba, comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y comparte. Adiós.